Bueno, vamos a dar inicio a la sesión número 11 de nuestro curso de Metodología de la Investigación Jurídica 1. ¿Ya? En esta semana vamos a empezar a trabajar un tema muy importante, que tiene que ver con lo que es el nivel inferencial del procesamiento de la información, ¿sí? En la semana que pasó hemos concluido de trabajar el nivel literal del procesamiento de la información con cada una de las habilidades que correspondía a ese nivel, ¿sí? Así ustedes han trabajado lo que es la habilidad de percibir, observar, discriminar, nombrar, identificar, emparejar, identificar detalles, recordar detalles y secuenciar. En las dos tablas que en forma grupal ustedes han elaborado y han alojado en sus respectivos espacios de las aulas virtuales, ustedes han puesto en práctica esas habilidades. Pero esas habilidades se refieren al nivel literal, que es la manera como recibimos, cómo recepcionamos la información. ¿Sí? Ese es el nivel básico, elemental, y con todas esas habilidades que hemos puesto en práctica, hemos hecho uso de ellas para poder hacer esas tareas académicas que se les había requerido. Pero ahora en esta semana vamos a ingresar al estudio de este nivel inferencial, primero en su parte teórica y luego en la parte práctica van a tener un trabajo ustedes que hacer, pero ya no grupal, esta vez en forma personal, pero eso sí, usando la primera tabla que hicieron en la semana antepasada y luego en la otra clase con la otra tabla de la semana siguiente. Entonces, esta semana el logro de aprendizaje se refiere a que ustedes puedan aplicar las habilidades que están apreciando aquí en esta primera diapositiva, que son las habilidades de inferir, de comparar, contrastar, de categorizar, clasificar, de describir, explicar, de señalar, indicar causa, efecto y la habilidad de predecir, estimar, ¿sí? Y luego de eso, en la clase del día de hoy, a partir del tiempo que nos quede para poder trabajar, vamos a completar las exposiciones de los grupos que están faltando de lo desarrollado en la semana 9 de nuestro curso, ¿sí? Y en la clase que viene vamos a terminar lo que nos quedemos hoy día y avanzar también con el nivel crítico, porque en la semana siguiente vamos a terminar esas habilidades que corresponden al nivel inferencial, al nivel crítico, para poder comenzar en la semana correspondiente a la semana 12, que es la siguiente, empezar a trabajar lo que sería la cuarta unidad, que viene a ser la antesala de lo que es el proyecto de tesis. Ahí ustedes van a poner en práctica todo esto que estamos aprendiendo desde que empezamos las clases, ¿sí? Bien, entonces vamos a compartir lo que con mucho respeto se les ha preparado para la presente semana, ¿ya? Y que espero que les sea de mucha utilidad. Bien, entonces como les decía, esta clase número 11 o sesión 11 trata de este nivel del procesamiento de la información. Y este nivel tiene que ver con la manera como procesamos la información, ¿sí? En el nivel anterior era cómo recibimos, cómo recepcionamos la información, ¿sí? Pero ahora este nivel inferencial del procesamiento de la información o nivel inferencial del pensamiento crítico tiene que trabajarse a partir de determinadas habilidades que ustedes de alguna otra manera las utilizan, pero es necesario que tengamos una base teórica y luego también complementemos con el hacer, con el ejercicio correspondiente para que se vayan fijando de una mejor manera en nuestro esquema de conocimiento, en nuestro esquema cognitivo, en nuestro esquema mental. Bien, entonces
En primer lugar, tenemos esta habilidad, la habilidad de inferir. ¿Y qué cosa es inferir? De alguna otra manera, de acuerdo a este material que se les está compartiendo, es descubrir la información que no está escrita en un texto, en una imagen, en lo que a ustedes se les presente, en algún material, ¿ya? Pero que la podemos deducir basándonos en nuestros saberes previos, es decir, en conocimientos que ya tenemos. No se va en vacío, no. La condición para poder inferir es que tú tengas un conjunto de conocimientos, de saberes previos. ¿Sobre qué? Sobre el tema que vas a tratar de hacer inferencias, es decir, de descubrir información que no está anotada, no está señalada. Y luego de eso, también dice saberes previos sobre el tema, utilizando nuestra habilidad para sacar conclusiones a partir de lo que sí está escrito, que es la información explícita, ¿sí? Entonces, para poder empezar a ejercitarnos, vamos haciendo uso de eso, de nuestra habilidad de inferir, pero a partir de estas imágenes que les estoy compartiendo, ¿ve? En estas dos imágenes, nosotros la podemos usar para inferir sobre determinado asunto de la vida que tenemos en nuestro país, sobre de repente determinada actividad económica. Que tenemos acá una primera imagen donde se aprecia una laguna con toda un área interesante, de todo un ecosistema que está bien dotado, está bien tratado por parte de la madre naturaleza. Pero luego tenemos una segunda imagen donde en primer lugar se puede apreciar una bolsa de dinero, ¿sí? Que seguramente es lo que ha producido la actividad económica que se ha practicado acá, pero que ha dejado estas secuelas. ¿Eh? Entonces, a partir de esta información, nosotros podemos inferir qué es lo que ha pasado en la segunda imagen. A ver, voluntarios para poder poner en práctica nuestra habilidad de inferir. Voluntarios, voluntarios. ¿Qué podemos inferir a partir de la primera imagen? Participen, no tengan temor, no tengan vergüenza, hay que ser sinvergüenza, en el buen sentido de la palabra. Doctor, buenas tardes. ¿Se puede apreciar una laguna? Ya, una laguna, ¿qué más, Marzano? A ver, cuéntame, ¿qué hay alrededor de la laguna, campeón? Una laguna con diversa vegetación, pues, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué da a entendernos esto? Que hay un ecosistema sano, ¿sí? Un ecosistema bien cuidado por la misma naturaleza. Y en la segunda imagen, ¿qué se aprecia, Marzano? Un tajo abierto, ¿no? Minero, Un tajo, a cielo abierto. claro, un tajo, ¿cómo se llama? Minería de tajo abierto, creo que se Ah, llama muy eso. bien. Tú estás usando tu habilidad de inferir para hacernos referencia que esta segunda imagen tiene que ver con una actividad que en el caso de nuestro país se practica mucho, que da muchos dividendos, ¿sí? Que quizás sea, Claro, según nosotros, los señorones de la economía del país, la actividad económica que nos permite mayor cantidad de divisas, ¿sí? Pero ¿qué podemos claro. inferir? ¿Que sigue conservado como en la primera imagen o qué ha pasado acá en la segunda, campeón? No, que ha habido una explotación de los recursos naturales, pues, ¿no? Y producto de esta Claro, explotación ha acabado con el ecosistema de la laguna y la perfecto, vegetación alrededor. muy bien. Ya ves, entonces para poder inferir, tú estás usando conocimientos que posees sobre actividad minera, sobre ecología, ¿sí? Para poder inferir lo que acabas de compartir. Y es verdad, esto que ven acá, estimados estudiantes, gracias Marzano, esto que Listo. ven ustedes acá nos permite inferir. ¿Qué cosa? Que en la segunda imagen es el resultado de haber hecho uso de la actividad minera para convertir este paisaje tan bonito
donde se encontró mineral en algo, esto de acá, que está totalmente abandonado, destruido, luego de haber sobreexplotado este espacio natural. Como consecuencia, ha quedado todo degradado, inservible, y con las consecuencias para las personas que viven cerca de eso. Y es el caso, por ejemplo, de Cerro de Pasco, ¿no? En Pasco, esto que vemos acá se repite ahí. Y lo que podemos hacer acá es inferir que sucedió por esa situación, de que la actividad minera provocó esto de acá. Y todo eso debido a qué? A que no hubo un plan de estudios de impactos ambientales, conversaciones con los pobladores, y eso está trayendo como consecuencia que ahorita en un caso real, como es la ciudad de Pasco, estas personas tengan que desplazarse a otro lugar que ya inclusive les han asignado, pero como se han acostumbrado a vivir ahí, no quieren irse. ¿eh? Pero para poder llegar a eso hemos tenido que inferir. Y se cumple lo que acabamos de decir, ¿no? Que para poder inferir, que es descubrir información no escrita, no establecida en un texto, en una imagen, tenemos que hacer una deducción, pero basándonos en los saberes que tenemos. No se parte de nada. Por eso se dice que en este nivel tiene que ver con la manera como procesamos la información. Y eso es lo que acaba de hacer en estos momentos su compañero Marzano. Muy bien. Entonces, vamos avanzando. Acá hay otro detalle en relación a hacer inferencias, a inferir. Cuando ustedes agarran libros, documentos, ¿sí? Que tienen de todas maneras una persona o personas que lo han elaborado, ese autor del texto, del documento que ustedes están revisando, produce dos cosas, ideas explícitas e ideas implícitas. Cuando hablamos de ideas explícitas, nos referimos a aquellas que están escritas ahí en el texto, en el documento, ¿sí? Pero cuando hablamos de ideas implícitas, son aquellas que no están escritas en el texto, pero que a través de tu habilidad de inferir, tú puedes descubrir de qué se trata, qué ha querido decir ese autor, ¿sí? Entonces nosotros como lectores de ese documento, de ese texto, entendemos, ¿no? Entendemos qué cosa a través de la lectura de las ideas explícitas, es decir, lo que está escrito, ¿no? Lo que ha querido decir este autor. Pero a su vez también realizamos inferencias, es decir, deducimos cosas que no están escritas en el texto. ¿A través de qué? A través de nuestra habilidad de inferir, perdón, ¿sí? Hacemos inferencias. Entonces, cuando hablamos de inferir, de la habilidad de inferir, se trata de eso, ¿sí? Que a partir de un conocimiento que tú tienes, llegas a un conocimiento nuevo, o a través de algo que está escrito, tú llegas a ideas, deduces ideas que no están anotadas en el documento, en cualquier libro, jurisprudencia, que de repente los jueces, los vocales, los tribunos, del Tribunal Constitucional han establecido y que tú de alguna otra manera, como tienes esa habilidad de inferir, te puedes dar cuenta rápidamente de las cosas, ¿sí? Muy bien. Entonces eso es la habilidad de inferir, ¿ya? Después, una de las habilidades fundamentales para poder procesar información dentro del nivel inferencial que estamos estudiando es la habilidad de comparar. Y la habilidad de comparar, tal como ustedes tienen acá, es lograr establecer, identificar características semejantes y diferentes entre dos objetos de manera simultánea. ¿eh? Y eso está sujeto al criterio variables previamente establecidos. Siempre estamos haciendo comparaciones. ¿Pero para qué? Para poder encontrar similitudes o diferencias, ¿sí? Entre dos o más objetos de estudio. Entonces, comparar consiste en, a partir de la observación de dos objetos de manera simultánea, establecer cuáles son sus semejanzas y sus diferencias. Cuando hacemos eso, estamos haciendo uso de la habilidad de comparar y también se complementa con la de contrastar. Bien, a ver. Entonces acá, por ejemplo, tenemos estas imágenes.
¿En qué se parecen y se diferencian un piano y una guitarra? A ver, participemos con estos ejemplos sencillos para poder ir calentando cuerpo. A ver, participen. No tengan vergüenza, no tengan temor, que si nos equivocamos, erramos, vamos aprendiendo. Acá no hay nadie que se va a poner a burlarse ni nada por el estilo, ¿ya? A ver, dígame, ¿en qué se parecen y se diferencian un piano y una guitarra? En el tipo de instrumento, doctor, uno es acústico, ¿no? Algo Muy así. bien, Lisbeth. Se parecen en que los dos son instrumentos musicales, ¿sí? Esa es Sí. la semejanza, muy bien. ¿Y en qué se diferenciarán, hija? Que A tiene ver, diferentes cuéntame. sonidos, profesor. Ah, los sonidos que se logran a partir de su uso, ¿no? Claro, de la, Los pianos a través de la manipulación, lo que es tocar las teclas y las guitarras, tienen diferentes tonos musicales, ¿no? Pero que de todas maneras adecuadamente organizados, con personas que conocen su uso, sueltan unas melodías maravillosas, ¿sí? Entonces se parecen en el sentido que son instrumentos musicales ambos, ¿sí? Y se diferencian en la música que se puede obtener a partir de su utilización. Muy bien, gracias. Gracias a los dos que han participado, los dos estudiantes. Y en el caso de la parte inferior de esta lámina, de esta diapositiva, ¿en qué se parecen y se diferencian una manzana y un plátano, una banana? Se diferencian en los colores, profesor. Ah, un criterio puede ser de diferenciación en los colores. Muy bien. ¿Y en qué se parecen? ¿Qué cosa es una manzana y qué cosa es un plátano? Son del Algo grupo frutas. son del mismo, de frutas. Muy bien, muy bien. Aparte del color, ¿en qué otras cosas se diferencian? ¿Ah? ¿El sabor que tienen el es el sabor son mismo? distintos. Claro, también ahí hay una diferencia, ¿sí? Muy bien, entonces color, sabor, también puede ser la forma que dicen ustedes para diferenciarlos. Tienen diferentes formas, ¿sí? Muy bien, entonces ahí estamos haciendo uso de nuestra habilidad de comparar, ¿ves? Acá por acá tenemos otra cuestión interesante, ¿ves? Ustedes han visto que en las clases de las semanas anteriores, muchos se les ha hecho elaborar a ustedes cuadros comparativos, ¿sí? Cuadro comparativo simple, cuadro comparativo de doble entrada, y ustedes decían que hay tanto cuadro, seguro estarían diciendo algunos, ¿no? Pero eso tiene su razón, muchachos. Los cuadros comparativos son una herramienta, un esquema, una forma de organizar información que, ¿en qué consiste? ¿Qué es? Es una tabla que permite identificar semejanzas o diferencias entre dos o más hechos u objetos, ¿sí? Ahí le hemos dado diferentes formas para poder utilizar estos famosos cuadros comparativos. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su utilidad? ¿En qué nos beneficia? Ah, caramba, en que nos facilita organizar la información. Ayuda a resumir la información, ¿sí? A resumir la información, es decir, lo que dice un autor, ¿qué es lo más elemental, lo más importante, ¿sí? Luego de eso también te permite que desarrolles tu habilidad de comparar. ¿Por qué? Porque al elaborar los famosos cuadros comparativos para diferentes aspectos de un tema, tú estableces ahí cuando lo terminas de hacer en qué semejanzas y qué diferencias hay, con el solo hecho de ubicar la información donde corresponda, ¿sí? ¿Qué más tenemos por acá? Se encontró por ahí un material que me pareció interesante sobre tipología de semejanzas, ¿ve? Tipos de semejanzas. Los que han elaborado este material dicen que hay semejanzas absolutas. ¿Qué significa eso? Cuando las características que tienen los objetos de estudio son algo así como dos gotas de agua, igualitas. O sea, hay semejanzas en las cuales se coinciden dos objetos de estudio, pero también hay semejanzas relativas. Es decir, que no todas pueden ser objeto de comparación, solo parte de ellas, ¿no? Entonces dice acá, se refiere a lo parecido de las características, en este tipo de semejanza se valora lo más parecido posible.
ejemplo que ponen acá, por ejemplo, dos estudiantes, ¿en qué se parecen? ¿Qué semejanzas hay entre ellos? En que hacen su tarea, estudian, practican deporte. ¿Eh? Luego hay semejanzas intrínsecas. ¿Y qué cosa significa eso? Son aquellas características propias de los objetos comparados que tienen que ver con la naturaleza de lo que se compara. Y se pone acá un ejemplo en cuanto a las semillas. ¿En qué semejanzas intrínsecas tienen todas estas que están acá, que son diferentes? Son vegetales, permiten ser sembradas y pertenecen cada una de ellas a una especie en particular. ¿Sí? Esas son semejanzas que están intrínsecas a lo que se quiere comparar. Luego hay semejanzas funcionales. Y dice que las semejanzas funcionales son aquellas inherentes a las funciones que realizan objetos similares en cuanto se pueden utilizar para el mismo propósito. Y se pone este ejemplo, ¿ves? De un avión, un barco, un automóvil, que tienen que ver con lo que es el transporte. ¿Y cuáles son sus semejanzas funcionales? Que todas nos ayudan a llegar a algún destino, ¿sí? Te llevan de un lugar a otro. Y luego de eso también por ahí se han encontrado semejanzas implícitas. Y dice, las semejanzas entre dos o más personas, objetos, eventos o situaciones pueden estar implícitas o sobreentendidas. El ejemplo de dos familias, son eso, son familias. ¿Están formadas por quién? Por padres e hijos, generalmente, ¿sí? Y ahora que se han puesto de moda que cada familia tiene no solo una, sino a veces tienen varias mascotas, ¿no? Pero lo común es que tienen una mascota, ¿ves? Entonces eso es en cuanto al tema de semejanza, ¿sí? Ejemplo, esto de la habilidad de comparar nos sirve a nosotros cuando elaboramos cuadros comparativos de doble entrada. ¿Y eso qué significa? Cuando construimos un cuadro más o menos así, por ejemplo, el autor de esto ha querido trabajar el tema de habilidades del pensamiento, ¿sí? Y en ese sentido elaboró este cuadro para trabajar eso. Pero ¿en torno a qué? En la horizontal puso a tres autores. ¿Ves? Mira, a Margarita de Sánchez, a Fidel Casares y a un tal Ríos, a un autor Ríos, ¿sí? Y en la vertical, para poder comparar, puso dos criterios, dos aspectos. La definición que cada uno de ellos da de habilidades del pensamiento y otro aspecto, otro criterio para poder comparar habilidades del pensamiento, cuáles son esas habilidades que considera cada autor, ¿ves? Y así cada uno de ellos tiene una definición de lo que son habilidades del pensamiento. Y cada uno de ellos también considera ciertos tipos de habilidades dentro de lo que son estas llamadas habilidades del pensamiento, ¿sí? Y hace una relación, un listado de cada una de ellas. De eso se trata cuando ustedes tienen que elaborar un cuadro comparativo de doble entrada, de extraer, ubicar literalmente la información de los aspectos que van a ser objeto de comparación y ubicarlos en el lugar que corresponde. Ustedes después, cuando ya lo tienen completo, pueden darse cuenta en qué se parecen y en qué se diferencian. Y de esa manera habrán utilizado su habilidad de comparar. ¿Bien? Pero también junto a esta habilidad de comparar va de la mano la habilidad de contrastar. Y la habilidad de contrastar tiene que ver con esa habilidad básica de diferenciar de manera consistente dos conceptos, hechos o situaciones. Toma en cuenta, incluye la comparación como estrategia inicial y el detalle es la base de la confrontación, o sea, cuando se contrasta en qué se parecen, en qué se diferencian, si se logró o no se logró algo, denotando o estableciendo una relación estrecha entre los aspectos que se quieren contrastar. Ejemplo, ustedes van a ver que cuando elaboren su proyecto de tesis, van a plantear hipótesis. Va a haber una hipótesis general, van a haber dos hipótesis específicas, ¿sí? Pero cuando ustedes desarrollen la tesis, ¿qué cosa van a hacer? Van a tener que recoger datos,
procesar la información, elaborar cuadros estadísticos relacionados con su hipótesis general, sus hipótesis específicas. Entonces, esos cuadros estadísticos, esos gráficos, esas interpretaciones, le van a poder permitir a ustedes contrastar la información que ustedes han obtenido al aplicar esos instrumentos con la hipótesis específica 1 que planteaban, con la hipótesis específica 2 que habían puesto ustedes. Y de esa manera, si ustedes contrastan que es cierta con la información recogida a través de sus instrumentos de recojo de datos, las hipótesis específicas van a dar por contrastada la hipótesis general. ¿Por qué? Porque lo que ustedes afirmaban con esos datos, con esa información recolectada a través de la aplicación de sus cuestionarios, sus fichas de observación, convertidos en cuadros estadísticos, gráficos estadísticos, interpretados, eso le va a permitir contrastar lo que decían con lo que la realidad les otorgó. Entonces ahí se habrá cumplido esto de la habilidad de contrastar, que dice, contrastar es la habilidad básica de diferenciar consistentemente dos conceptos, hechos o situaciones. Las hipótesis encajan dentro de lo que son los hechos o situaciones que ustedes estudiaron para poder contrastarlo con las hipótesis planteadas en su proyecto de tesis, en la tesis propiamente dicha también, ¿sí? Y de esa manera encuentran la relación que hay entre lo que se dijo y lo que se apreció. Y de esa manera habrán hecho ustedes uso de su habilidad de contrastar, ¿sí? Contrastar también es cuando, por ejemplo, utilizan ustedes esta habilidad cuando quizás para poder seleccionar personal, ¿sí? Y para seleccionar personal se establece un perfil del puesto al que van a presentarse una serie de candidatos, ¿sí? Y para un puesto, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, tú no eres el único que postula, ¿sí? No, hay muchos candidatos, pero para poder contrastar los requisitos que están en el perfil del puesto, ¿qué cosa se hace? Se evalúa los candidatos a ese puesto. Y luego de eso, de un proceso que postularon 300 candidatos, quedan solamente 5. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque en base a ese perfil de puesto que se estableció en base a un instrumento que puede ser una lista de cotejo o una ficha de observación, se fue verificando, contrastando lo que se requería en ese perfil para ver los candidatos que reunían. Además, también se le tomó una evaluación de conocimiento, se suma todo y se saca los ganadores del concurso. Y luego de eso, para corroborar, se contrasta esos 5 que ganaron, si tienen lo que dice el perfil del puesto. Entonces, al hacer esa comprobación de esos 5 que ganaron con todas esas características que se deben de cumplir con lo que está en el perfil del puesto, tú estarás haciendo uso de tu habilidad de contrastar como parte de la Oficina de Recursos Humanos del Tribunal Constitucional. Y así, esta habilidad de contrastar también se aplica a la hora de hacer tu proyecto de tesis, tu tesis, ¿no? Por ejemplo, cada uno de estos requerimientos del proyecto de tesis, de la tesis, demanda que nosotros hagamos una lista de cotejo para ver qué cosa, para contrastar que el futuro egresado de la facultad para su proyecto de tesis haya cumplido con una serie de factores, aspectos que debe tener su proyecto de tesis, desde la carátula. La carátula presenta tales cosas, está en tamaño de letra, anota la línea de investigación, el título contempla las variables, el contexto, el tiempo en que se va a realizar, se ha anotado adecuadamente sus apellidos y de ahí se pasa a lo que es la siguiente hoja, que tiene que ver con lo que es la parte de lo que es el índice
el índice está bien elaborado, todo eso, hay una serie de aspectos que hay que contrastar entre lo que ustedes van a presentar por mesa de partes y lo que dice esa lista de cotejo, tanto para su proyecto de tesis como de la tesis. Entonces, el mirar lo que dice la lista de cotejo con lo que ustedes han presentado, eso se hace también para poder poner en práctica nuestra habilidad de contrastar, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos acá? Acá tenemos, veo, una diapositiva que nos permite establecer la relación que hay entre comparar y contrastar. Existe una relación muy estrecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de la comparación, según este autor, eso te permite encontrar la semejanza. Pero también cuando haces una revisión más minuciosa, contrastas la información o el documento, a través de esta habilidad tú puedes encontrar, con una cuestión, un estudio bien profundo, las diferencias, ¿sí? Y por eso se establece que cuando tú comparas y contrastas, ¿no? A través de la comparación encuentras las semejanzas. Y la contrastación, el chequeo minucioso te permite encontrar las diferencias, ¿sí? Y por otro lado, te dan esta recomendación, que cuando vayas a hacer comparaciones, contrastaciones, dependiendo lo que quieras comparar, tomes en cuenta estas recomendaciones, ¿ves? Si se trata de personajes, ¿cómo son estos? ¿Cómo actúan? ¿Cómo piensan? ¿Qué cualidades tienen? ¿Sí? Si se trata de hechos, de eventos, situaciones que han pasado, la razón por la cual ocurrieron, el tiempo en que se produjeron, qué resultado tuvo ese evento, ¿sí? Eso te va a permitir a ti encontrar estos, semejanzas y diferencias. Y si se tratara de objetos, tienes que responder a las siguientes interrogantes. ¿Cómo son? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es el propósito de cada objeto? Al darle respuesta a estas preguntas, de lo que vayas a mirar, te va a permitir a ti de la manera más práctica llegar a poner en práctica tus habilidades de comparar y contrastar. ¿Bien? Y por aquí un adicional para poder entender un poquito mejor lo que son el uso de estas habilidades. La disculpa si no se aprecia muy bien, ¿ya? Pero, por ejemplo, se quiere trabajar a través de lo que son nuestras habilidades de comparar y contrastar en 2 estaciones del año, el verano y el invierno, ¿sí? A través de gráfico, que es una intersección, podemos encontrar en qué se parecen, en qué son iguales, ¿no? ¿Qué son el verano y el invierno? Son una estación del año. ¿Qué es lo común en ellos también? Que tiene un tiempo de duración de 3 meses, ¿sí? ¿Qué otra cosa más podemos establecer para estas estaciones? Que sucede una vez al año, ¿sí? Pero de ahí vamos a contrastar y vamos a obtener las diferencias, ¿sí? Y para eso primero empezamos con el verano. ¿Qué peculiaridades tiene el verano? Hace mucho calor todos los días, así como ahorita, ¿sí? Los niños o las personas pasan tiempo fuera de su casa, ¿sí? O acá, como han puesto los autores de este material, los niños pasan tiempo en el patio. Luego, otra cuestión común del verano es que las personas aprovechan para irse a la playa, a la piscina, ¿no? Te diviertes en la playa, en la piscina. ¿Qué más en cuanto a la vestimenta? Usas ropa delgada y fresca, ¿sí? Y además también puedes pasearte, por ejemplo, en bicicleta con tranquilidad, ¿eh? Y si queremos ver diferencias en cuanto a invierno, también usando lo mismo que el verano, podemos decir, hace mucho frío todos los días. Las personas pasan tiempo, pero en casa. Luego de eso, en el invierno, en aquellos lugares donde hay nieve, que cae nevada, ¿no? Se pueden hacer muñecos con la nieve, ¿sí? Ropa gruesa que te aumente la temperatura, el calor de tu cuerpo, ¿sí? Y en aquellos lugares donde hay esa bondad con el paisaje, se puede ir a esquiar, ¿no? A las montañas de nieve con la familia, ¿sí? Entonces aquí también un ejercicio práctico para poder aplicar las habilidades de comparar y contrastar. Bien.
Hasta aquí, ¿alguna pregunta, estimados estudiantes? ¿Alguna cosa que quieran que se les aclare antes de seguir avanzando? Bien, parece que no, parece que está. A ver, voy a pasar a asistencia un momentito, por favor. ¿Dónde está mi? Ahí estamos. 11. Acosta, Alvarado Yérica, Alvarado Yérica. Presente, doctor. Ya, Yérica, gracias, hija. Cabrera, Gavilán, Hilary. Buenas tardes, doctor, presente. ¿Cómo estás, Hilary? ¿Qué tal? Cagua Oré, Miguel. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo está? Canchari Oré, Davis. Canchari Davis. Carmona Flores Ribeck. Presente, doctor. Buenas. Listo, Ribeck, ya te escuché. Castañeda Carlos. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Cómo está usted, don Carlos? Cabero Hernández Uber. Presente, doctor. Listo, Uber. Coragua Prado Efraín. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Cómo está, don Efraín? Buenas tardes. Cochachi Suárez Yuri. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Cómo está, don Yuri? ¿Qué tal? Cornejo Flores Chirley. Doctor, buenas tardes, presente. ¿Cómo está, Chirley? ¿Qué tal? Cruz Chambi Karen. Doctor, buenas tardes, presente. ¿Cómo estás, Karen? Buenas tardes. Cueto Taipe Karen. Buenas tardes, doctor, presente. ¿Cómo estás, Karen? Dueñas. No, Dueñas. Espino Hostia Lisbeth. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Lisbeth? Buenas tardes. Falcón Guerra Carlos. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está, don Carlos? Buenas tardes. Flores Rojas Bogder. Doctor, presente, buenas tardes. ¿Cómo estás, don Bogder? Galvez Arquíñiva Edwin. Doctor, buenas tardes, presente. ¿Cómo estás, Edwin? ¿Qué tal, campeón? García Rivas Juan Carlos. García Rivas Juan Carlos. Presente, doctor. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes, ¿qué tal? Helder Cagna María Alejandra. Buenas tardes, doctor, presente. ¿Cómo está, María Alejandra? ¿Qué tal? González Asensio Carla. González Asensio Carla. Guevara Fuentes Aldo Camilo. Guevara Fuentes Aldo. Gutiérrez Tito Wendy. Herencia Bendezú Ciro. Presente, doctor. Buenas tardes. Listo, Ciro, listo. Hernández Bendezú Jorge Luis. Ahí está. Hernández Tiyahuanca Víctor. Hernández Tiyahuanca Víctor.
Guamán Palomino Carlos Roberto. Guamán Palomino Lucero Altamirano Fabio. Lucero Altamirano Fabio. Macotela Paco Juana Rosa. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya, Juanita, buenas tardes. Doctor, Lucero Altamirano, presente, disculpe. Ah, ya, hijo, ya, espérate un ratito. Lucero Fabio. Sí, doctor. Listo, Fabio, ya está su asistencia, campeón. Malky Gómez Denis. Mamani Tipo Rogelio. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está Rogelio? ¿Qué tal? Marzano Rojas Rolando Roberto. Presente, doctor, buenas tardes. Listo, don Rolando. Morales Garavito Jaime. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está don Jaime? Morales Miranda Miguel Ángel. Morales Miranda Miguel Ángel. Morón Maguiño Carlos Martín Eduardo. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está don Carlos? Bueno, bueno. Doctor, buenas tardes. Morales Miranda, presente, doctor. Disculpe. Ah, listo, Miguel, listo. Gracias, ya te puse tu asistencia, ¿ya? Seguimos. A ver, hoy estamos 11 de enero. A ver. Olivera Ramírez Morelia. Doctor, buenas tardes, presente. ¿Cómo estás, Morelia? ¿Qué tal? Ore Feria Rudy Miguel. Presente, doctor. ¿Cómo está, don Rudy? ¿Qué tal, doctor? Pariona Quispe Yorli. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está, Yorli? ¿Qué tal? Pecero Ramos Eric Denis. Doctor, Pecero Ramos está teniendo problemas con su internet. Ah, ya. Listo, le avisas que ya le puse su asistencia, ¿ya? Peralta Paola Yadira. Buenas tardes, doctor, presente. ¿Cómo está, Yadira? ¿Qué tal? Purilla Janto Caterín. Doctor, buenas tardes, presente. ¿Cómo estás, Caterín? ¿Qué tal? Quispe Zairituba Omar. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está, don Omar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Quispe Torres Teobaldo. Presente, doctor Quispe Torres. ¿Cómo está, don Teobaldo? Buenas tardes. Buenas tardes, Ramos doctor. Torres Fran Carlos. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está, don Fran? Buenas tardes. Rojas Flores Irma. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Irmita? ¿Qué tal? Rojas Remolino Jesús Luis. Doctor, buenas tardes, presente. ¿Cómo está, don Jesús? Buenas tardes. Sánchez Mucha Giancarlo. Sánchez. Presente, doctor Sánchez Mucha. Listo, Sánchez. Santiago Andrés Rita. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está, Rita? ¿Qué tal? Soriano Salcedo Williams. Soriano. Suiney Wong Shirley. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está, Shirley? ¿Qué tal? Vera Núñez Edinson. Anda bien. Vilca Antonio Harold. Vilca Pizango Caterín Arián. Doctor, buenas noches, presente. ¿Cómo está, Caterín? Buenas noches. Vilcatoma Pedraza Paola. Paola. Y tenemos a Sanabria Wilca Moisés. Buenas tardes, doctor, presente. ¿Cómo está, don Moisés? ¿Qué tal? Bien. Bien, doctor, gracias. ¿Alguien que se haya pasado su asistencia y no le ha notado? Doctor, buenas tardes. Hernández Bendezú. Buenas tardes. Hernández Bendezú. A ver, campeón, un ratito, Hernández. Jorge Luis, ¿sí? Sí, doctor. Ya. Correcto. ¿Alguien más? Doctor Vilcatoma Pedraza.
Ah, perfecto, listo. Muy bien, Paola. Ya te puse enseguida. Nadie más, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya hemos visto las habilidades que hemos estado compartiendo y vamos mirando otras más para poder luego de eso entrar ya a ese compartir de los grupos que están faltando, su exposición del trabajo de la sesión 9, ¿ya? Ya ustedes saben qué grupos son. Bien, entonces tenemos estas siguientes habilidades que son sumamente importantes en lo que es el nivel inferencial, que se refiere a la manera como procesamos información, ¿ve? Y esto tiene que ver con que siempre estamos categorizando, clasificando, es decir, creando categorías. Nosotros los seres humanos tenemos esa habilidad, pero ¿en qué consiste categorizar, clasificar? Vamos a ver. Categorizar, clasificar, estimados estudiantes, consiste en agrupar ideas u objetos, pero teniendo en cuenta un criterio determinado, ¿sí? Es agrupar ideas u objetos con base en un criterio determinado. ¿Qué cosa más podemos decir sobre estas dos habilidades que nos permite acceder fácilmente a la información? Y también permite manejar grandes volúmenes de información a través de lo que es el almacenamiento y la memoria, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos estudiando esto? Porque nosotros de manera permanente estamos utilizando esto, ¿no? Por ejemplo, para la categoría de llamada estrategias de enseñanza. Nosotros sabemos que al interior de esto, las estrategias de enseñanza vienen a ser todas aquellas actividades, acciones que llevan a cabo los docentes, los que hacemos docencia, para lograr que los estudiantes aprendan, ¿sí? Entonces, todas esas actividades, esas acciones que llevan a cabo los profesores, los docentes, para que los estudiantes aprendan, se les conoce con el nombre de estrategias de enseñanza. Nosotros hemos creado esta categoría, pero al interior de estas hay clases de estrategias de enseñanza. Y así tenemos, por ejemplo, nosotros lo que son las lluvias de ideas, los interrogatorios, los cuestionarios, ¿no? La presentación de objetos, de objetivos, ¿sí? Luego de eso también tenemos otras estrategias de enseñanza, que es haciendo uso de algunos organizadores del conocimiento, como son los mapas mentales, las redes semánticas, los cuadros sinópticos, los resúmenes, ¿sí? Y además también hacemos uso nosotros de estrategias para organizar la información y lo hacemos de manera gráfica o escrita, Pero en el primer caso, para la clase dentro de lo que es la categoría entre estrategia de enseñanza que corresponde a este primer círculo en rojo, ¿para qué sirve? Se usan al inicio de clase. Y aquí están todas aquellas, esto que está acá son estrategias para activar o generar conocimientos previos de parte de los estudiantes. Lo otro, este conjunto de estrategias que están acá, ¿es para qué? Para orientar la atención de los estudiantes. Y aquí, ¿qué cosas hacemos uso? De ilustraciones, de palabras claves, de videos, de películas, donde se puedan apreciar temas que tienen que ver con lo que se desea tratar. Y para organizar la información de manera gráfica o escrita, ¿a qué recurrimos nosotros los que hacemos docencia, los que practicamos la enseñanza? ¿Ya? Porque la enseñanza está ligada directamente con el rol del docente y el aprendizaje con el rol del estudiante, ¿sí? Entonces, dentro de la categoría de estrategias de enseñanza, en cuanto a organizar la información, ¿a qué recurrimos? A cuadros comparativos, cuadros expositivos, diagramas, analogías, elaborar cuadros para establecer semejanzas y diferencias. Pero esto que ven acá al comenzar es una categoría, y lo que está en rojo y en verde acá en la parte superior vienen a ser las clases que hay dentro de esta categoría, ¿sí? Otro ejemplo para entender esto de categorizar, clasificar, es cuando nosotros, por ejemplo, creamos la categoría nivel de rendimiento. ¿Pero para qué? Para procesar cuál ha sido el comportamiento en cuanto a este aspecto
de los estudiantes, ¿sí? Pero al interior de esta categoría creamos estos referentes, ¿ves? Que son muy bueno, regular y deficiente. Entonces, estas son las clases para esta categoría, ¿sí? Nivel de rendimiento muy bueno, regular y deficiente, ¿sí? Y cuando las personas que trabajan este tipo de categorías y de clases hacen el procesamiento de la información, pueden llegar a estos cuadros, a estos gráficos estadísticos de barras, así se llama, para representar la información, pero utilizando ¿qué habilidad? De categorizar, clasificar, ¿ve? Y así, hay bastantes aspectos que nosotros podemos crear categorías, por ejemplo, una categoría sobre correcta administración de justicia, así nada más. Y ahí podemos poner buena, regular y mala, ¿sí? Entonces la categoría sería administración de justicia. Y la clasificación, las clases que hay al interior de esa categoría son las que les estoy mencionando, ¿sí? Y así hay muchísimas maneras que tenemos para poder categorizar, clasificar. Bien. Otra de las habilidades que ustedes sí manejan y creo que en otros cursos que hemos estudiado les he compartido es la habilidad de escribir. ¿Sí? Acá este material nos habla de muchas cosas, ¿sí? Pero describir no es otra cosa que señalar las características de algo tal como son, tal como las apreciamos, sin alterarlas, sin deformarlas, es decir, de manera objetiva. Porque si hacemos algo que señala características del objeto de estudio, pero la maquillamos, la pintamos para quedar bien, de repente ahí no estamos haciendo lo que es describir, estamos engañando, porque estamos trabajando de manera subjetiva. Entonces, de acuerdo a la posición de este autor, que está acá en la parte inferior, Rodríguez Galera, si no me equivoco, sí, Galera, él dice que describir es expresar en forma detallada las partes, y características singulares del conocimiento del objeto, fenómeno o proceso. En palabras de este estudioso dice que describir es dibujar con palabras el objeto de forma detallada, ya que se toma en cuenta, se dirige fundamentalmente a los aspectos externos. Y para poder hacer una adecuada descripción, utilizar bien tu habilidad de escribir, tienes que tienes que tener dominio del lenguaje, de aspectos relacionados a lo que quieres describir, ¿sí? Porque esto te va a permitir a ti ser preciso en eso que es describir, ¿sí? ¿Y qué acciones recomienda este estudioso para poder hacer uso de nuestra habilidad de escribir? Dice que en primer lugar observemos los detalles que ofrece la fuente de información, o sea, lo que queremos describir. Luego hay que elaborar un plan de descripción, hay que ordenar las ideas de los aspectos que deseamos describir de ese objeto. Luego analizar y descomponer el objeto en elementos o características que lo caracterizan, ¿sí? Valga la redundancia. Y luego de eso reproducir las características del objeto siguiendo el plan que te habías trazado. Y de esa manera tú vas a hacer una adecuada descripción de lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, describir, la habilidad de describir, ¿en qué consiste? En que tú tengas la capacidad, tengas la posibilidad de señalar las características del objeto de estudio tal como es, sin alterarlo, sin deformarlo, ¿sí? A eso se le llama describir. ¿Ven? Es como, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Esta persona sobre un determinado tema que tiene que ver de repente con cuestiones de una empresa. Esa persona, en base a lo que conoce, está ordenando la información con cosas objetivas, reales, para poder luego hacer la descripción, ¿sí? Y la descripción, la habilidad de describir, siempre también va ligada a una habilidad sumamente importante, como es la de explicar. Se complementa. Entonces,
explicar, siempre hemos escuchado que significa decir cómo, de qué manera funcionan las cosas, en qué consiste algún tema y dar a través de diferentes formas gráficas, visuales, a conocer un tema específico, ¿no? Entonces, el explicar, de acuerdo al material que se ha procesado para compartirlo con ustedes, es una habilidad que te permite organizar la información sobre una situación determinada, un tema específico, ¿sí? Perdón, reconociendo sus relaciones, sus antecedentes, el desarrollo y sus posibles efectos, ¿sí? Y hay determinados pasos que debemos de seguir para poder hacer una explicación como corresponde. Y en ese sentido, ¿qué cosas nos recomiendan los estudiosos? Selecciona la información en función de un objetivo. Luego que has seleccionado, organiza esa información en función a un criterio, que puede ser antecedentes, relaciones, causas, consecuencias. O también todo esto presente en lo que tú deseas explicar. Luego, aplica adecuadamente el criterio explicativo, o sea, comienza a hacer uso de lo que tú has seleccionado, has organizado, ¿eh? Y verifica posteriormente si la explicación que diste es correcta, es coherente con lo que se pretende, ¿sí? Es como en estos momentos, ¿sí? Antes de llevar a cabo esta clase, se ha tenido que seleccionar información para que ustedes entiendan lo que es el nivel inferencial del procesamiento de la información, ¿sí? He tenido que recurrir a mucho material para poder ver lo que corresponde y discriminar lo que me sirve de lo que no me sirve. Luego lo he organizado de la manera como están en estas presentaciones, porque como hay un sílabo, hay que respetar lo que dice eso para cada una de las semanas que se ha programado. Y luego de eso, ¿qué estoy haciendo en estos momentos? Todo eso que se ha seleccionado, se ha organizado, estoy tratando ahorita de poder explicarles a ustedes, ¿sí? Para que ustedes me entiendan lo que es el nivel, algunas habilidades del nivel inferencial del procesamiento de la información, ¿sí? Hoy día, por ejemplo, vamos a llegar hasta esta habilidad de explicar nada más, porque hay otros, pero no. Ahorita no los quiero cansar con lo demás, ¿sí? Pero no solamente debe quedar en eso, que yo explique, sino que también ustedes están viendo que por cada bloque de contenido, de información que les estoy compartiendo, estoy tratando de preguntarles si es que lo están entendiendo, si tienen alguna duda, alguna inquietud. Y bueno, como ustedes guardan silencio, como se dice, quincay otorga, estoy entendiendo, estoy haciendo uso de mi habilidad de inferir que sí, que están comprendiendo, que están entendiendo. Y es más, ahora con el ejercicio que van a hacer, después ya voy a tener que jubilarme de la universidad porque ustedes van a poder trabajar ahí también, ¿eh? Entonces, explicar es eso, es organizar la información de un tema cualquiera que ustedes tengan para luego de eso compartirlo en base a diferentes criterios. Y algunas recomendaciones son las que se les están dando acá. Pero a ver, vayamos a una parte práctica de esto, ¿sí? Por ejemplo, yo les quiero explicar sobre lo que son conectores de un discurso, de algo que ustedes elaboran para dar a conocer. ¿Y qué son los conectores del discurso? ¿Para qué sirven? Entonces yo puedo usar este material, esta representación gráfica, en base a determinadas categorías, con sus clasificaciones de frases al interior de cada una de ellas, hacerles ustedes la explicación de qué son conectores del discurso, para qué sirven, cómo lo pueden utilizar. Y eso tiene que ver que les va a permitir ordenar un discurso. Y dentro de esos, ¿qué conectores, qué frases pueden utilizar? Están las que están acá. Antes de nada, en primer lugar, para poner en orden un discurso, para ingresar a un tema específico, ¿qué conector, o sea, qué frases pueden utilizar en cuanto a, con relación a, con respecto a? Miren,
para añadir ideas. ¿Qué conectores pueden utilizar? ¿Qué palabras? ¿Qué frases? Además, asimismo, también, ¿sí? Pero ese discurso no solo puede ser en forma oral, sino también escrito. Y estos conectores son los que le dan a ustedes la autoridad de que están haciendo su redacción correctamente, ¿sí? Entonces, cuando yo les digo en qué consiste, para qué sirve esto que se llaman conectores del discurso, estoy usando la habilidad de explicar. Porque ¿qué cosa he hecho? He seleccionado información, la he organizado usando este material y luego ahora estoy utilizando la habilidad de darles a conocer, de explicarles. Y de ahí voy a tratar de verificar qué tanto están comprendiendo ustedes lo que les estoy compartiendo, ¿sí? Pero, a ver, para redondear la idea, en las clases de la semana que pasó y la anterior, con ustedes hemos trabajado lo que son los buscadores académicos, ¿sí? Y hay un buscador académico que cada uno de ustedes en sus grupos ha utilizado, ¿sí? ¿Qué buscador académico es el que más han utilizado? A ver, ¿alguien que me comparte eso, que recuerde? Buenas tardes, doctor. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Doctor, yo le iba a decir por lo de la lista, es que estoy mal. Y Ya, dime, campeón. Aldo Guevara, doctor. Ya, no te preocupes, hijo. Te pongo tu asistencia, ¿ya? Tranquilo. Cuídate más bien, hijo, cuídate. Doctor, referente a lo de los buscadores. Sí. A ver, hijo. Doctor, en este caso, yo me pegué directamente a Google Academy. Muy bien. No es un buscador, pero normalmente toda tesis tiene fundamentos y no se sube a esta página sin que se confirme, que es no me acuerdo, siempre me olvido el nombre de la página, pero creo que era tesis.com, algo así, no me acuerdo bien, pero siempre ahí entro porque me la recomendó mi hermano mayor. Y ahí siempre hay trabajos o tesis de distintos temas, doctor, tanto colegio como universitarios. Tú solo pones el nombre y parten bastantes. De este lugar también hay trabajos para la última tarea que nos dejó, doctor. Muy bien, ya ves. Entonces, los buscadores académicos vienen a ser motores de búsquedas con las características que en algún momento compartí. No solamente existe el Google académico que les bota Google Scholar, sino también hay otros que ustedes tienen en el material que ubiqué en su aula virtual en la semana 9. Pero aparte de eso, muchachos, también hay los que se llaman las bases de datos. Y esas bases de datos vienen a ser unos sitios en la red de redes donde a partir de instituciones como por ejemplo redalic.org, es una base de datos de la Universidad Autónoma de México y que tiene alojadas, por ejemplo, revistas científicas. En este caso, esta base de datos Redalic, que es de acceso abierto, Open Access, porque también hay algunas que no se pueden acceder, tienes que pagar para entrar a ellas, pero esta no. Ustedes ponen en Google Redalic y le aparece esto que está acá, ¿ves? Pero también esta base de datos tiene 682 instituciones que colaboran con ella. Además hay dentro de esta base de datos 696.918 artículos sobre diferentes temas. ¿Y de cuántos países? De 26 países. Entonces, cuando ustedes en algún momento me comiencen a hacer su proyecto de tesis y sobre todo la parte que corresponde a su marco teórico conceptual, y ahí yo les pida de parte de lo que son las bases de datos de revistas especializadas, trabajos de actualidad de los últimos años, 2019, 2020, para hacer un caso, ustedes puedan acudir a bases de datos como esta. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? En Google colocas Redalic nada más y te aparece este escritorio con estos datos que tú tienes acá. ¿Y qué vas a hacer ahí? Tú en este espacio, en esta ventanita, colocas, por ejemplo, el tema que deseas indagar.
a ver qué cosa te bota. ¿Sí? En este ejemplo que les estoy compartiendo, he querido averiguar sobre muerte digna, ¿sí? Esa posibilidad que tienen los seres humanos ya en algunos países, que cuando están ya en una fase terminal de su enfermedad, ya no existe la posibilidad que pueda seguir viviendo, que tienen la posibilidad de que se le vaya cortando la vida, pero siempre y cuando esté dentro de lo que es la ley, porque acá en el Perú todavía no se permite eso. Pero actualmente hay una persona, una dama, que está luchando con apoyo de la Defensoría del Pueblo para pedir que se le permita esto, ¿sí? Pero volviendo a lo nuestro. Sería la eutanasia, doctor. Es algo cercano a la eutanasia, ¿sí? Porque en este tipo de opción te van progresivamente ayudando a que llegues a fallecer, a que mueras. Pero en esas inyecciones, todo ese proceso que no es de inmediato, como en este caso la eutanasia, te permiten ellos, te ayudan a que tú no sigas sufriendo, ¿sí? Y de esa manera tus últimos días lo realices de la manera más apropiada posible, ¿sí? Entonces, sobre este tema, por ejemplo, queremos buscar, ya hemos entrado a Redalyc, ponemos el tema y luego de eso, ¿qué va a suceder? Cuando le ponemos buscar, aparece este nuevo escritorio, ¿eh? ¿Y qué cosa tenemos acá al lado izquierdo? ¿Ve? Un aspecto que se llaman filtros de búsqueda. ¿Y qué significa eso? Que tú puedes seleccionar los años de los trabajos que quieres tú que te aparezcan, ¿sí? Por ejemplo, acá hay este grupo de años con número de trabajos que existen en cada uno de esos años. Pero no, tú quieres profundizar más y ver 2018, 2020, 2019. Y acá hay una opción que dice ver más. Tú haces clic ahí y vas a ver lo que va a suceder. Pero otro filtro de búsqueda también es el idioma. Aquí tú tienes que seleccionar nuestro idioma. Bueno, los que ya saben algo de inglés también, ¿no? Pero aquí te bota Redalyc cuántos trabajos hay en cada uno de los idiomas que ellos manejan, ¿sí? Luego de eso también las disciplinas, las materias, en qué campos están los trabajos que sobre muerte digna existen en esta base de datos llamada Redalyc, que es de la Universidad Autónoma de México, les vuelvo a repetir, ¿sí? Entonces tú, al hacer tomar una serie de opciones en año, en lo que es idioma, disciplina, ¿qué va a suceder? Te va a arrojar lo siguiente, ¿ves? En cuanto a lo que es años, por ejemplo, ¿sí? Te aparece un conjunto de años y tú seleccionas solo de los años que quieres tú. Y a eso también le sumas el idioma. Si en disciplina tú no quieres ver específicamente alguno de estos, por ejemplo, acá en cuestiones de trabajo sobre derecho hay 35 trabajos. ¿Eh? Pero tampoco quieres nada de ningún país en especial y tú te vas de frente a la última opción que dice aplicar filtros. Le das ahí, clic, y ¡fum!, te aparecen los trabajos que están dentro de esos márgenes de tiempo, ¿sí? Entonces, ahí tú puedes acceder haciendo clic en el título, aquí en este caso en el título, ¡fum!, te va a botar el formato en PDF del artículo correspondiente, ¿sí? Y al entrar ese artículo, ahí te sale cómo debes citar en APA, todo. Y puedes rescatar lo que tú consideres importante. Y puedes llevarlo a esa tabla que estamos utilizando, ¿sí? Entonces, ahorita estoy haciendo este compartir para que entiendan ustedes lo que es la habilidad de explicar, ¿sí? Pero también por aquí quiero compartirles otra base de datos, una base de datos que se llama EScielo, es de acceso abierto. Si ustedes colocan en el Google, le ponen EScielo, le va a aparecer una opción que dice EScielo académico. Le dan Enter ahí y le aparece esta pantalla, ¿ven? Igualito, entran ahí, se ubican el puntero, el cursor ahí en EScielo, y eso le va a arrojar todo lo que dice acá, en donde ustedes podrán seleccionar lo que quieran para su proyecto de tesis más adelante. Ojo, estos se llaman bases de datos. Los que estudiamos en la clase de la sesión 9,
se llamaban buscadores académicos o motores de búsqueda. ¿Ya? Luego de eso tenemos otro, ¿ves? Otra base de datos muy grande que se denomina así, TDR, Tesis Doctorales en Red. Cuando ustedes anotan así esto en Google, ¡pum!, le va a botar esto. ¿Eh? Y de aquí que eligen, ustedes eligen la opción que ustedes consideren. Van a ir mirando, explorando y van a ver que una de estas le bota lo que ustedes quieren y donde podrán acceder para encontrar lo que corresponde a su tema de investigación, de proyecto, de tesis, que en la semana 12 vamos a comenzar a trabajar, ¿sí? Bien, pero ¿qué otra cosa más tenemos? Otra base de datos. Y esta base de datos, estimados estudiantes de la Universidad de Rioja, en España, es de acceso abierto también, ¿eh? Le permite ingresar a todo esto que tienen acá. Ustedes ponen en Google Dialnet, así como está acá en la parte superior, y automáticamente por defecto le bota esto. Ustedes ingresan acá donde dice Dialnet y le va a arrojar todo eso y hay también cómo seleccionar, poner por años, y la idea es que ustedes exploren, ¿sí? Ojo que estoy compartiéndole todo esto para explicar la habilidad, para aplicar esa habilidad que estamos estudiando, valga la redundancia, habilidad de explicar. Y luego de eso también tenemos esto de aquí, esta base de datos muy interesante, y esta es peruana. ¿Eh? Es el Sistema Peruano de Información Jurídica. ¿Eh? Ustedes ponen así estas siglas en el buscador, en Google, y les va a dar todo este abanico de posibilidades. Entran en el primero nada más que dice SPIJ libre, o sea, de acceso abierto, y van a ver toda la maravilla de cosas que encuentran relacionadas a nuestra carrera. Toda la información jurídica del país en este buscador, en esta base de datos, perdón. ¿Eh? Ahí van a encontrar desde la Constitución hasta normas de cada sector de nuestro país, en la cual lo jurídico tiene injerencia, que es todo prácticamente. Y van a poder explorar, ubicar lo que ustedes necesitan, y de esa manera poder tener información fresca, actualizada, sobre el tema, los temas que ustedes van a investigar más adelante para su proyecto de tesis. Bien, ahí nos vamos a quedar en cuanto a estas primeras habilidades del nivel literal. Me hacen acordar que solo hemos llegado hasta explicar para poder continuar el día jueves con lo que corresponde, ¿ya? Bien, entonces ahora vamos a darle pase a los grupos que faltaban exponer. Y para eso voy a dejar de compartir, ¿ya? Y poder abrirles a ustedes la opción de compartir su material. A los grupos que faltan nada más, ¿ya? Porque ya casi todos los grupos han expuesto su tema. Falta el grupo de Morón, Maguiño, Olivera y Cabero. A ver, muchachos, solamente me van a decir cómo se organizaron, cómo se distribuyeron. Sí, sí. Disculpe, pero yo me conecto de mi celular, entonces no puedo compartir. Ya, no hay problema, hijita. Entonces solamente te escuchamos tu voz, hija, ¿ya? Perdón. Bueno, en ambos trabajos, ya que hemos enviado el segundo también, y ha sido grupal, en ambos trabajos la metodología ha sido la misma, que nos hemos dividido, como eran 10, uno al azar ha hecho 4 libros, ha tenido que buscar 4 libros, y los dos compañeros restantes hemos hecho 3 libros, y los que hemos hecho 3 libros, bueno, hemos hecho, ya le hemos juntado la carátula y bueno, hemos ajustado todo en un solo documento. Ahora, las páginas de búsqueda, a criterio personal, y creo que ha pasado en mi grupo, que el primer trabajo, bueno, como siempre, no tuvimos un poco de dificultad para encontrar ciertos documentos de la actualidad, por ejemplo, que son del 2020, hemos encontrado del 2019, del 2018, y algunas tesis muy buenas que hemos considerado que están desde el 2017, y hemos utilizado más que todo el Google académico, y bueno,
en el segundo trabajo sí hemos utilizado el buscador Reddit. Qué bien. Sí, y bueno, en este buscador, primero, en el Google académico, como usted nos indicó en las diapositivas y en la clase, se podía buscar la cita APA. Claro. Ajá, sí, en las comillas, pero en el Reddit, solo algunos documentos, cuando jalas al enlace para leer el documento completo, solo de algunos te aparece la cita. Y en otros, para esos casos, he buscado un enlace que podías colocar los datos, el título de la revista, el título del artículo, o la tesis o el libro, y le podías, y te botaba la cita APA, y eso es lo que hemos considerado. Entonces, creo que esa ha sido la única dificultad, y bueno, a criterio personal sí me ha servido, porque había algunas páginas como Reddit que no sabía, que nos podían servir, porque hemos encontrado muy buenos libros, muy buenas tesis, y bueno, eso sería todo de parte del grupo. Muy bien, Morelia, muy bien. ¿Y qué tal el tema de las habilidades estudiadas? ¿Les ha servido esas habilidades del nivel literal, Morelia? Sí, al momento de que, bueno, para extraer los datos interesantes, sí nos han servido varias habilidades de las que ustedes han tocado en clase, para poder, más que todo, dar algunos puntos de forma resumida y que sean los más relevantes, ya sea de los libros o de las tesis que hemos considerado en nuestro trabajo. Muy bien, muchas gracias. Ya los felicito a tu nombre del grupo. Ya tienen su calificativo correspondiente, ¿ya? Gracias, más bien. A ver, el grupo de Ciro, Herencia, Bendesur, Rojas, Remolino y Oré Feria. Los escucho. Uno de ustedes puede asumir la responsabilidad, o si ustedes consideran los tres, uno mejor, porque no nos va a alcanzar el tiempo ya. Estamos contra el reloj. Si en caso se acaba el tiempo, ya el día jueves terminamos, ¿ya? A ver, Ciro, ¿se encuentran o no están? Ya. A ver, entonces vamos a llamar al siguiente grupo. Falcón Guerra, Carlos, Gutiérrez Tito Wendy, Hernández Tiquiahuanca. A ver, ¿están presentes, estimados estudiantes? Bueno, me parece que están agotados. Luego de eso tenemos el grupo de Peralta, Quispe... Presente, doctor, presente. Falcón Guerra, presente, doctor. A ver, don Carlos, asuma usted el compartir de lo que ha sido esta experiencia en estas 2 semanas anteriores respecto doctor, a su tema. Estoy sin diapositivo, todo esto fuera de la oficina. No te preocupes. Comparte así oralmente la experiencia, mi estimado Carlos. Bien, no hemos dividido entre los 3 alumnos este tema para poder buscar bibliografía. Perfecto. ¿Y qué tal? El Google académico. Carlos. Bien, doctor, repasando un poco, nuestro tema fue garantías constitucionales, y es un poco del curso de Derecho Procesal Constitucional que ya habíamos llevado, seguir los 5 elementos que hay, ¿no? La acción de amparo, el habeas corpus, la acción de cumplimiento, la acción popular. He podido clasificar a través del Google académico y la función APA. Perfecto. Carlitos, ¿y los años de los cuales han encontrado los trabajos es desde el 2017 hasta el 2020? ¿O han tenido dificultades ahí? No, hay una actualización, doctor, a través del Código Procesal, el Código Procesal Constitucional. Justamente en el artículo 200 hemos podido ver, ahí en el inciso 3, hemos podido ver muchas situaciones que se han dado, y sobre todo se ha actualizado mucho con esto de la crisis política que ha habido, donde el Tribunal Constitucional se ha tratado mucho de esos temas que hemos consignado en el trabajo. Qué bien, Carlos. Carlos, y dime, ¿los trabajos que ustedes han procesado son solo nacionales o también por ahí algún extranjero han logrado encontrar? Ha habido un hecho comparativo con las garantías constitucionales en Paraguay, en Bolivia y en Colombia. Muy bien. La diferencia de acuerdo a lo que arroja el Google académico, ¿no? Correcto. Listo, Carlos. Hasta ahí nomás. No te molesto más a nombre de tu grupo. Gracias. Muy agradecido, ¿ya?
A usted las gracias, doctor. Peralta, Bernaola, Yadira. Quispe, Sagritupa, Gomar, Ramos, Torres, Fran. A ver. Doctor, disculpe, sí, doctor, respecto a mi grupo, le comuniqué al delegado que era Gutiérrez Tito y Cruz Chambi. Hubo una corrección ahí. Ya. Gutiérrez Tito. Y Cruz Chambi, doctor. Ya. Listo. Doctor, yo soy Quispe Sagritupa, yo estoy en el grupo de Moisés, de Sanabria Wilca y William Soriano. Ya. Listo, no hay problema. A ver, compárteme ¿Quién hizo uso de la palabra ahorita? Yadira, ¿no? Yo, doctor. Sí. A ver, hijita. Cuéntame, hija. ¿Cómo estuvo el tema? Doctor, voy a compartir pantalla, estoy desde mi celular. Ya, a ver. Ahí está cargando. Muy bien, ya cargó. A ver, ubica. Ahí está. ¿Lo puede observar, doctor? Sí. A ver. Ya, bueno, con mis dos compañeras más nos organizamos vía WhatsApp y estuvimos distribuyéndonos los temas. Pero para eso dijimos que cada una iba a elegir 4 temas. Ya. Y en la noche mismo que nos pudimos organizar, cada una mencionaba el tema más interesante que le parecía. Para eso utilizamos el buscador Google académico. Ya. Y para no que los temas sean iguales. Perfecto. Para mí me pareció, bueno, una experiencia nueva porque no había anteriormente citado, por ejemplo, APA o utilizar este buscador de Google académico. Qué bien, hija. Y respecto a las características o habilidades, bueno, creo yo, en mi opinión, que hemos utilizado lo que es identificar, observar y discriminar. Correcto. Por cada uno de los temas, doctor. Como puede ver, hemos utilizado ahí. Muy bien. Dime, Yadira, ¿y los trabajos que han localizado son nacionales o también hay extranjeros? Hemos hecho un derecho comparativo porque nos tocó el sistema tributario peruano, doctor. Qué bien, hijita. Qué bien. Muy bien. Ya, suficiente. Eso es todo para tu grupo. ¿Ya? Gracias, doctor. Gracias por la responsabilidad. Ya tienen su calificativo en este rubro, ¿ya? Y Soriano, Salcedo, Sanabria. Creo que ya se van a quedar para la otra clase porque ya estamos con la hora. Doctor, yo también estoy en ese grupo, aquí Sagritupa. Sí, yo también, doctor. A Rudy que me envíe los datos de sus grupos, ¿ya? Porque el jueves vamos a terminar. Ya, doctor. Ya, doctor, le quería decir un favor. Muchas lo que gracias pasa por que... la oportunidad. Los grupos que faltan... Sí, doctor. Doctor, ¿me escucha? Solamente un 5. Sí. Lo que pasa es que creo que mi compañero Willy Soriano estaba un poquito mal y por eso el segundo tema que nos tocó, el del grupo 2, nos faltó mandar los datos. No sé si puede habilitar la plataforma para enviar el trabajo. Sí, si no me equivoco, hijo, está habilitada todavía, ¿ya? Si no, me avisan por intermedio de Rudy para habilitarles, ¿ya? Ayer se venció, doctor, para caramba, entonces ese cerró. Ese es de la semana 10, ¿sí? Sí, doctor, y otro detalle también hay con nuestro grupo. El tema que nos asignaron, la verdad es que no hemos encontrado mucha información en el Google académico. Y con los integrantes decidimos cambiar el tema y no sé, le pedimos permiso si nos puedes aceptar ese cambio, porque hemos hecho el trabajo con el otro tema que hemos coordinado con los demás. Ya, a ver, yo contemplo eso, ya, entonces voy a ver si... Ya, doctor. Ya, nos estamos comunicando entonces, muchachos, el jueves, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Gracias a ustedes más bien.